Este es el podcast sobre la terapia provocativa. Soy Federico Saring, soy psicólogo provocador y terapeuta familiar. Hoy hablaremos sobre el supuesto provocativo número 5. La gente se ríe más pronto de lo que pensamos. ¿En qué consiste este episodio? Explicaré el supuesto. Hablaré sobre las técnicas provocativas. También tendré a un invitado de lujo. ¿En serio? ¿Y quién es? Te lo cuento, Judith. Es de Oviedo, pero ya lleva 20 años o más en Almería. Es doctor en psicología, especialista en la psicología clínica, profesor titular e investigador en la Universidad de Almería. Según la plataforma researchgate.net, ha publicado 93 artículos. No sé si todavía es correcto o actual, pero ya son muchos, ¿no? Es experto en las terapias contextuales, como la terapia de la aceptación y compromiso. Su nombre es José Manuel García Montes. Durante un breve viaje a Almería, hablamos sobre el tema. Grabé la conversación. La escucharemos después de la explicación del supuesto. Bueno, el supuesto de hoy se llama «La gente se ríe más pronto de lo que pensamos». ¿Por qué es tan importante este tema? Aunque vemos muchas veces cara de la mala leche en la calle y ponemos nuestras caras serias en el trabajo, la gente prefiere reírse. Reírse es un antídoto contra el dolor y la presión en la vida, pero por el dolor y las dificultades en la vida olvidamos reírnos. Un cliente cuando entra al despacho de un terapeuta ha pasado ya mucho tiempo sufriendo. Su entorno ve difícil relacionarse con él. Hay compasión, tal vez comprensión, pero para el cliente y su entorno es dura la gravedad de los síntomas. Hay terapeutas que opinan que hay que tener cuidado usando el humor en la consulta por el riesgo de insultar al cliente, de quitar importancia a los problemas o porque sería una muestra de tu propia inseguridad como terapeuta para tratar con problemas graves. Es lo que noto en sesiones con parejas también. En cuanto una de las dos personas sufra algo grave, bien algo físico, bien algo emocional. Cuando voy al grano, cuando no tengo pelos en la lengua y cuando, sin recato, abordo las consecuencias de la enfermedad terrible, la pareja se asusta y la pareja enferma tiene que reírse mucho. En 2019 realicé una ponencia en la Universidad de Almería. Mi invitado de hoy, José Manuel García Montes, me había invitado. Como experto en la ACT, la terapia de aceptación y compromiso, le interesa investigar el papel del humor en la terapia provocativa. Parece que no hay ninguna investigación empírica en el campo de la aplicación de humor en la terapia, ni siquiera en el campo de la ACT, y eso justo cuando la ACT tiene como objetivo de hacer a los clientes más flexibles en sus maneras de pensar, sentirse y actuar. El humor, así parece, no es tomado muy en serio. Esta frase en el fondo es cómico, porque el humor efectivamente no es serio, y se tendrían que tomar más en serio las consecuencias positivas de este aspecto. Tiene que ver con el papel del humor para poner en estado de confusión a los clientes. Para explicar eso, te contaré sobre el trabajo de los terapeutas familiares sistémicos Watzlawick, Wickland y Fish, del grupo famoso Palo Alto en los años 70 del anterior siglo. Elaboraron algunas ideas sobre el tema de cómo conseguir un cambio de verdad en la terapia. Las claves importantes tienen mucho que ver con los supuestos provocativos. La clave principal de sus intervenciones es la distinción entre el cambio de primer orden y el cambio de segundo orden. Explican de manera profunda la teoría del cambio. El resumen que nos dan es el siguiente. Una persona que sufre una pesadilla puede hacer acciones dentro de su sueño. Por ejemplo, saltar, esconderse, gritar, volar, teletransportarse hacia otro lugar, etc. Pero ningún cambio de una a otra acción jamás terminará la pesadilla. Eso es lo que llaman cambios del primer orden. La única salida de la pesadilla involucra un cambio de estar soñando a estar despierto. Despertarse, obviamente, ya no es parte de un sueño, sino un cambio a un estado totalmente diferente. Y eso es lo que llaman un cambio de segundo orden.
Según los autores, el problema con muchos clientes y con muchos terapeutas es que buscan las soluciones dentro del mundo de los cambios de primer orden. Y por las tendencias homeostáticas que existen en las personas, parejas y familias, los cambios de primer orden solo pretenden cambiar la marcha de los acontecimientos. Sin embargo, al final nada ha cambiado realmente, como en el ejemplo de la pesadilla. Para conseguir un cambio verdadero, hay que aplicar cambios de segundo orden. Eso significa que tanto el terapeuta como los clientes tienen que salir de su marco de referencia de siempre para buscar una solución fuera de la caja. Así que introducir un cambio de segundo orden solo es posible desde fuera. Esa manera de pensar tiene algunas repercusiones. El cambio no se encuentra en analizar el pasado ni en analizar la pregunta ¿por qué? Eso significaría quedarte dentro del marco habitual. Hay que buscar soluciones fuera de la caja en el aquí y el ahora. También hay que abandonar la tendencia de más de lo mismo. La tendencia del hombre en crisis es repetir lo que conoce o lo que sabe hacer. Incluso aplicar más de lo mismo si no dan suficientes resultados sus esfuerzos iniciales para alcanzar un cambio. Watzlawick, Wikelund y Fish propusieron una idea paradójica de aconsejar al cliente a hacer más del problema. Y eso en la terapia productiva es justo lo que utilizamos constantemente. Aconsejamos de manera exagerada a los clientes a hacer, pensar y sentir más las soluciones previas del cliente, hasta que el cliente se dé cuenta de que tiene que salir de su propia caja equivocada. Muy importante para conseguir un cambio de segundo orden es la técnica del replanteamiento. La idea principal es que la realidad no es la realidad. Aquí lo que cambia como resultado del replanteamiento es el significado atribuido a la situación y por lo tanto sus consecuencias, pero no sus hechos concretos. Watzlawick, Wikelund y Fish nombran la técnica de la confusión de Erikson, que es un método inédito de la inducción hipnótica. Dicen, en un estado de confusión buscamos información nueva que pueda acabar con la confusión. Eso hace que estés más susceptible y que quieras agarrarte a la siguiente pieza de información. La anécdota de Erikson mismo mostrando confusión en una situación es la siguiente. En un día ventoso, un hombre doblaba deprisa la esquina de un edificio chocándose contra mí, mientras yo intentaba mantenerme firme para que no me llevara el viento. Antes de que pudiera restablecer su equilibrio para hablar conmigo, yo miré el reloj como si me hubiera pedido la hora y cortés le dije, son exactamente las 2:10, aunque en realidad era más cerca de las 4 de la tarde. Más o menos una manzana más lejos, me di la vuelta y vi cómo todavía me estaba observando, sin duda, confuso y perplejo por mi comentario. Entonces, ¿qué es lo que pasó en esta anécdota? Lo normal hubiera sido disculparse mutuamente. En cambio, la inesperada respuesta de Erikson de repente redefinió el contexto como muy distinto. Es decir, un contexto que habría sido adecuado socialmente si el otro hombre le hubiera pedido la hora. Sin embargo, incluso en ese caso habría causado desconcierto por haber ofrecido una hora incorrecta, en contraste con la manera cortés y atenta en que se la dio. El otro hombre en ese momento de desconcierto es mucho más susceptible de recibir información para salir de la confusión y por lo tanto la confusión o la preparación del replanteamiento es un paso importante en el proceso para conseguir un cambio de segundo orden. Frank Farrelly, el fundador de la terapia provocativa, dijo sobre la confusión y el rol del humor en su resolución: como en un chiste, el humor funciona por el giro sorprendente en el remate y los nuevos elementos que añade al contexto actual. La incongruencia da sacudidas a la percepción normal y la apaga temporalmente. La verdad y la falsedad están puestas juntas de manera incongruente. La realidad es sacudida y nuestra risa es la manera de expresar que entendimos que nuestros moldes están rotos, al menos momentáneamente. Farrelly también habla sobre la importancia de sacudir nuestra percepción normal. Dice, hay muchas contradicciones en la vida, hay muchos cambios, pero el ser humano prefiere la certeza y la claridad. Podemos sentirnos rígidos por ello, aunque la realidad exige cierta flexibilidad.
Para adaptarnos a la vida, en cambio, tenemos que adoptar nuevas perspectivas frecuentemente. El humor puede servir muy bien para adoptarlas. Un buen ejemplo es un conflicto entre el pensar continuamente de manera opuesta al sentir. Pensar demasiado puede disminuir la intensidad del sentir. Demasiado enfoque en el sentir puede bloquear el pensar. Pero ninguno de los dados representa el funcionamiento humano óptimo. Dos maneras para establecer un buen equilibrio entre el pensar y el sentir son el humor y el juego. Es totalmente imposible guardar distancia o ser excesivamente consciente de lo que piensan otros de ti, si estás riéndote o jugando. El humor puede permitir al hombre mantener la distancia psicológica adecuada, por la cual sus emociones agobiadoras y sus pensamientos irracionales llegarán a una perspectiva más adecuada. En la entrevista con José Manuel García Montes, voy a hablar también sobre la investigación de Stuart Brown, el catedrático estadounidense que se ha enfocado en la importancia del juego en adultos. Su investigación trata del efecto del juego y la conducta juguetona en la estabilidad emocional, en la conducta de descubrir y la capacidad de resolver problemas. Aunque todavía hace falta más investigación, ya queda claro que el jugar tiene una influencia obvia. En un charla TED nos cuenta sobre un reportaje de fotos en el que un oso polar se acerca a dos huskies siberianos que están atados del collar al suelo. Y de eso voy a hablar en la entrevista. Pero ya te puedo contar que resulta que en cuanto estás en un estado mental de jugar, estás más creativo y puedes encontrar soluciones más rápido. Los adultos cada vez juegan menos porque se considera infantil. Sin embargo, así también cortan una fuente importante para el ingenio, aparte del puro placer y el efecto sano. Quizá sea una causa porque tanta gente teniendo mala suerte se vuelve más seria y pesada y por eso psicológicamente rígida. Así, la probabilidad de salir de esta situación se estrecha. Entonces, la tarea del terapeuta provocador será incorporar el humor y el juego para que el cliente sea capaz de pensar en soluciones. Después de toda esa información, me gustaría irnos a la entrevista con José Manuel. Estoy aquí con José Manuel García Montes. Muchos nombres para un holandés, que solemos utilizar solo un nombre de pilla y un apellido, como yo, ¿no? Federico Saring. Pero tú normalmente te llamas Pepe. 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 Para todo el mundo. Para casi todo el mundo. Pepe, perfecto. Sí. Pepe, pues nos conocimos un poquito en el Congreso de Oviedo hace, no sé, 3-4 años, creo. 3 años, yo creo, sí. Sí. Y después me atreví a preguntarte, escribir el prólogo de mi libro. Fue otro paso en conocernos. Y ahora estamos en el punto de empezar una investigación en que yo podría doctorarme sobre el rol de humor en terapia. Ajá. Entonces nos hemos conocido bastante en los últimos años. Sí. Y ya he explicado un poquito sobre el supuesto provocativo sobre la importancia del humor. A mí me gustaría preguntarte, en tu opinión, en la terapia en general, ¿cuál es la importancia del humor? Sí, me parece que es muy importante saber utilizar el humor. Yo soy muy soso, pero soy muy soso. Tengo muy... ¿Sí? Sí. Entonces, tú no estás aplicando mucho humor en tu... Lo intento utilizar en terapia, sí. En terapia sí lo intento utilizar, pero personalmente soy sosillo, así, ¿no? pero en terapia sí que lo intento utilizar. Y me parece que es algo muy importante, ¿no? Creo que, bueno, desde el paradigma en el que yo me muevo, que sería el de la terapia de aceptación y compromiso principalmente, aunque no únicamente, ¿no? Tiene mucha importancia el relacionarse con los pensamientos y con los sentimientos, con las emociones, con uno mismo, desde una perspectiva distinta, desde una óptica distinta, ¿no? De una forma distinta. Y esta forma distinta yo creo que la da el humor, que la brinda de una manera muy fácil el humor, ¿no?
¿Y por qué nos lleva el humor a otras perspectivas? Sí, porque generalmente los pacientes son muy dramáticos, muy dramáticos, ¿no? Sí. Ven su problema como un drama, ¿no? Entonces se focalizan en los aspectos que los hay, ¿no? No digo yo que no los haya, pero en los aspectos traumáticos, dramáticos, horribles de lo que están viviendo, y como todo en la vida, se pierden otros aspectos pues que son cómicos, que son risibles, de lo que están viviendo en la vida, ¿no? Y yo creo que el terapeuta sepa utilizar el humor, sepa ver el problema del cliente con humor, puede ayudarle al cliente a verlo él mismo, a quitarle carga, a quitarle importancia y a centrarse pues, en otras cosas que puedan ser más importantes, ¿no? Tengo que pensar en lo que he dicho sobre, también en el libro, que creo que la gente ha olvidado de reírse, porque está sufriendo tantos años o tanto tiempo, ¿no? Sí. Pero eso no significa que la gente no quiere reírse. Sí. Y que el oficio de nosotros como terapeutas es ayudar a los clientes a reírse otra vez, en vez de empeñarse en, como has dicho, el drama de su sufrimiento. Sí, todo tiene, ¿no? Cualquier cuestión, por seria que sea, ¿no? Tiene siempre un aspecto, una forma, ¿no? Cómica. Y los clientes muchas veces, ¿no? Se encierran en esos aspectos dramáticos y son incapaces de ver los aspectos cómicos, los aspectos pues un poco de juego también, ¿no? que puedan tener los asuntos que le ocupan, ¿no? Y volver a verlos en este aspecto un poco de juego, un poco infantil, un poco burlón, ¿no? Yo creo que todo esto es terapéutico, sitúa a la persona en un contexto distinto, en una forma de ver el problema distinta, y casi eso ya es resolver el problema. Poder verlo, poder acercarte al problema de una forma menos grave y menos seria, ¿no? Claro. ¿Has visto este vídeo de Stuart Brown con este oso polar y los huskies? ¿Has visto este vídeo? No. Es que he hablado en la explicación sobre este supuesto que un fotógrafo alemán, creo, ha captado un escenario en que dos huskies, huskies se dice, están atados al hielo con una cintura, no se pueden mover. Y se acerca un oso polar, grande, con hambre. Y puedes ver en el vídeo, en las fotos, que su, ¿cómo se dice? Su postura es como voy a comeros, ¿eh? Y lo que pasa es que el husky cambia de postura en una postura de juego que invita a jugar, y lo que pasa es que el oso va a jugar con los huskies en vez de comérselo. Entonces, Stuart Brown también nos enseña que, aparte del humor, el papel de juego, un ambiente de juego, puede cambiar mucho. Y eso es lo que quieres decir también, ¿no? Sí, y están vinculadas las dos cosas, ¿no? El humor y el juego están de alguna manera también vinculados, ¿no? Nos reímos ante cosas que son ligeras y jugamos con cosas que son ligeras, ¿no? Eso lo sabe hacer todo el mundo. Lo que ya no sabe hacer todo el mundo, y lo que a lo mejor habría que enseñar en terapia, es a reírse también de cosas graves y a jugar también con cosas que son graves, ¿no? Y ese es un poco, pues, yo creo que el camino que tiene que llevar la terapia, pues por esto de que produce una relación distinta con los problemas, y a veces solamente esa relación distinta ya cambia todo, ¿no? Ya cambia absolutamente la situación en la que está la persona, ya es capaz de relacionarse con eso que le preocupa tanto, con eso que le angustia o tal, de una manera diferente, y de alguna manera se pasa el problema. Y ya hemos hablado sobre el humor,
en la ACT, Sí, sí. pero dime algo cómo se aplica el humor en la ACT, y hay investigación sobre el humor en la ACT, ¿sí o no? Sí, hasta donde yo sé no hay mucha investigación en humor en casi nada, en poco, ¿no? Yo ayer estuve repasando para que veas que me preparo yo las cosas. Muy bien. Y vi que había muy poca investigación en general sobre el humor, ¿no? Se dice que el humor se investiga en los últimos 40 años, es cuando se ha dado más importancia al humor. Y yo de todo lo que he visto pues destacaría un artículo de Eduardo García Cueto de la Universidad de Oviedo y colaboradores, pues que investigan efectivamente el efecto del humor en ansiedad y depresión. Y bueno, pues se encuentra efectivamente que el humor positivo, no el humor hiriente o no el humor irónico, es positivo y se relaciona negativamente tanto con la depresión como con la ansiedad, ¿no? En ACT, pues Stephen Hayes, que es el padre de estas terapias, ¿no? De las terapias contextuales y de ACT en concreto, pues es un tipo muy cachondo, ¿no? Utiliza mucho el humor. Es su estilo. Su estilo, exactamente, su estilo. Él yo creo que no lo ha investigado, no lo ha estudiado, pero su estilo es muy humorístico y un poco así dramático, histriónico, un poco histriónico así de llamar ¿no? de exagerar un poco las cosas y tal, y es un estilo humorístico así, ¿no? Pero no sé... Ok, entonces continuamos. Estábamos hablando sobre eso, ¿no? Sí. Que creo que es también una cosa, yo creo que muy humorístico, que quieres planear todo en la vida y estás en una terraza tranquila, hablamos un poquito y después no entra un grupo grande, hay un motorista arrancando su motor o alguien me llama, entonces no puedes planear todo, sí, pero con un poquito de humor no pasa nada. No pasa ¿no? nada, exactamente, no se relativiza y tal. Sí, sí, sí. Y tú y yo estábamos hablando sobre Ace y me preguntaba por qué no contactamos al señor Hayes para preguntarle, porque él todavía no ha investigado el rol del humor. Sí, yo creo que ellos vienen de una tradición americana, así, muy, iba a decir positivista, aunque Skinner no es positivista, pero bueno. Y entonces ellos tienen así las cosas de las definiciones, ¿no? Yo creo que de las definiciones, que estén operacionales, que se sepa lo que es, tal. Entonces yo creo que un problema que tiene el humor es que es de difícil definición. Pasa lo mismo que el tiempo, Sí. ¿no? El tiempo, decía San Agustín, que sabe perfectamente lo que es el tiempo, pero que si le preguntan qué es el tiempo, pues no sabría dar una definición, ¿no? Pues el humor yo creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? Que no hay una buena definición de qué es el humor. No. Porque también se dice humor es muy personal, ¿no? Exactamente, es personal, cada uno tiene... Después hay varias cosas, ¿no? Algo que puede ser humorístico, que sería un estímulo, una respuesta, que sería responder con humor, o sea, ahí... Sí, entonces eso lo entiendo, Sí. especialmente porque estamos pensando en cómo investigarlo, ¿no? Y tenemos que, porque así es la ciencia, cuál es la definición del humor. Pero trabajando con clientes holandeses, españoles, latinoamericanos, pero también con suecos, con polacos, etc. Unos de mis alumnos me han dicho, puedes trabajar con españoles, es muy distinto, porque su sentido de humor es diferente. En Holanda podemos abordar cosas muy directamente, pero con españoles no. Pero en mi experiencia, trabajando con muchos clientes internacionales, sí hay diferencias, pero también con muchas cosas. Por ejemplo, muy fácil, hablar sobre el sexo. Sí. Siempre lleva las mismas reacciones. Sí, es un tema que se... Sí. Y es algo, un ejemplo más fuerte, pero más claro también, en que sí, podemos reírnos sobre las mismas cosas. Hay cosas distintas también. Sí, hay cosas distintas también. Yo, por ejemplo, pienso en una película española, ¿no?, que se llama Torrente, que tiene un humor muy chusco, muy barrio bajero, muy... Entonces yo creo que eso no haría gracia, y con razón, o sea, no haría gracia con razón,
fuera de España, ¿no? Sí. Porque es un humor, no sé. No, entonces, hay cosas muy específicas, ¿no? Sí, hay cosas muy específicas. Pero dicen, por ejemplo, en un chiste siempre hay y ahora no sé cuál es la palabra, porque escribiendo mi libro podía buscarlo en internet, ¿cómo se llama? Pero el punto en que estás poniendo el cambio en el chiste, Sí. es porque la gente se ve confusa y por eso tiene que reírse, porque por la confusión Sí. tienen que resolver la situación en que se siente confusa, Sí. y reírse es como admitir, me has pillado, Sí. pero también el alivio para resolver esta situación incómoda. Sí. Sí, correcto. Eso... Entonces eso podría ser algo universal, ¿no? Sí. Aparte de qué se trata, cuál es el tema Sí. del broma, del chiste, ¿no? Sí, es complicado porque después la risa es un fenómeno que es casi exclusivamente humano. Es decir, pocos animales se ríen, los homínidos superiores y tal, le pasa exactamente lo mismo que con el lenguaje. El lenguaje es otro tema que es prácticamente solo humano. Pero la diferencia entre el humor y el lenguaje es que el lenguaje ha recibido muchísima investigación, ha sido investigado por todos los lados, hay lingüistas, hay psicólogos, psicolingüistas, hay un ejército investigando qué es el lenguaje y cómo se estructura el lenguaje y tal. Stephen Hayes, el lenguaje como establecimiento como de marcos relacionales, etcétera, etcétera, y la derivación de funciones y demás. Pero después, otro fenómeno que es exclusivamente humano, que es la risa, sin embargo, no está investigado, está ninguneado, está puesto como algo al margen cuando es un tema central de la antropología de qué es ser humano, ¿no? El animal que se ríe, podríamos decir que es, o el mono que se ríe, si quieres, ese es el hombre, ¿no? Entonces es un tema antropológico central y sin embargo en psicología está puesto como en último lugar o como algo anecdótico o como algo, pues nada, que haces ya cuando no tienes nada que hacer o cosas por el estilo, ¿no? Y sin embargo es un tema que yo creo que es antropológicamente central, el entender qué es el humor, qué sirve el humor, esto que dices tú, ¿no? De que es la resolución de un conflicto de alguna manera, sí, que no es resoluble o tal. Eso es de Freud. Freud decía que la risa suponía la resolución de un conflicto, ¿no? Y tiene algo que ver con eso, con entender conflictos, con entender que las cosas pueden verse desde distintos ángulos o desde distintos puntos de vista. Con todo eso tiene que ver el humor. Entonces, ¿no? Que si resumimos, que según tú también, el papel del humor es cambiar perspectiva y por la perspectiva ofrecer al cliente nuevos caminos para resolucionar sus problemas, ¿no? Ajá. Y aunque es muy típico humano, que al menos tú y yo, pero sé que hay mucho más gente, mucho más profesionales, terapeutas, que también dicen el humor es muy importante. No hay mucha investigación, especialmente no en la aplicación en la terapia. Tal vez hay investigación sobre el humor en general, sí, pero no... En la aplicación de la terapia yo encontré ayer, ¿no?, un metaanálisis del año 2019, de hace un año, que yo creo que es el primer metaanálisis que hay sobre el humor, y la verdad es que llega a unas conclusiones pobres, y un poco extrañas, ¿no? Por ejemplo, que la risa forzada, la risa sin un motivo, es terapéutica, e incluso más terapéutica que la risa motivada por un chiste, una broma o tal, ¿no? Sí. Por ejemplo, okay. es una de las conclusiones a las que llega ese metaanálisis. Para mí personalmente sería un alivio, porque mis hijas y mi mujer siempre me dicen, pues tus bromas, qué malos son. Entonces, si mis clientes tienen que esforzarse para reírse, según este metaanálisis, es una buena cosa. Sí, es una buena cosa. Qué alivio total. Sí. Sería mejor incluso
que esto es lo grave, sería mejor incluso que se rieran porque de verdad son graciosas. Sí. No, entonces creo que eso muestra la importancia de empezar a añadir investigación en este campo, ¿no? Sí, hay muy poca investigación. La que hay, pues muy marginal, no es tenida en cuenta cuando es un aspecto central de la terapia, es un aspecto pues que la persona tiene que llegar a hacerlo, ¿no? Cuando yo empezaba a estudiar el doctorado, empezaban las terapias narrativas, ¿no? Las terapias posmodernas narrativas y tal. Entonces me acuerdo que allí se proponía al cliente que contara su historia con otra perspectiva. Sí. Entonces los clientes generalmente las cuentan como si fueran dramas y se les invitaba, por ejemplo, a contarlo como si fuera una comedia, ¿no? Si cambiara el género de lo que le está pasando, ¿no? Y entonces esto ya estaba en la terapia narrativa, está en muchos enfoques terapéuticos, pero está siempre como algo marginal o como algo que está aparte y no como algo que es central en terapia, ¿no? Y es algo muy importante. Mira, y eso es creo la diferencia entre la terapia provocativa específicamente y otras formas de terapia que, como el desafío, el humor, aún más que el desafío, es algo que aplicamos constantemente. No siempre, no 100% del tiempo, pero constantemente. Es que no es solo una intervención que aplicamos de vez en cuando. Y por eso creo que la terapia provocativa se puede distinguir de otra forma de terapia, porque incluimos cosas que son investigados desde otras perspectivas terapéuticas también, pero como conjunto de intervenciones, creo que el humor en la terapia provocativa es aún más importante. También para tragar el desafío para el cliente. No solo tiene un efecto terapéutico, pero también forma un fundamento importante para que el cliente también pueda tragar el desafío. Bueno, tú también comentas, ¿no?, en el libro, pues lo difícil que es el estilo de la terapia provocativa, porque es verdad que hay que ser provocativo y pinchar de alguna manera, ¿no?, al cliente, pero también hay que hacerlo con un estilo, ¿no?, que es acogedor o con un estilo que es cariñoso, sin ser provocativo. Esa combinación es complicada, es una combinación que no es fácil de hacer. No, pues no. Y creo que yo ahora, trabajando ya, no sé, 10, 12 años, 13 incluso, sí. Cada vez estoy aprendiendo más y mejorando mi estilo. Y para mí la mejora más obvia es aplicar más humor. Y una compañera holandesa ha puesto en Instagram hoy algo que ha dicho Frank Furley, el fundador de la terapia provocativa. Siempre está bien jugar el papel del abogado del diablo. Ajá. Si estás al lado de los ángeles. Ajá. Entonces, sí, provocar, en el sentido de desafiar, está bien, pero saliendo de un ambiente que estoy aquí para ayudarte, no estoy aquí para dar un choque, y yo creo que el humor no solo es una técnica, pero parte del fundamento más importante para ser un ángel y al mismo tiempo este abogado del diablo. Por el humor puedes reírse juntos por las maneras tontas de manejar los problemas emocionales ya años del cliente. Pero sin el humor no es posible, porque es reírse de cliente, es enfrentar al cliente en vez de desafiar en el sentido de provocar el conflicto interior. Entonces yo creo que por eso el humor es tan importante
en general en terapia, nuevas perspectivas como fundamento para provocar eficazmente. Y yo creo que por eso también espero que podemos llevar pruebas a lo largo de los años que vienen que da más información sobre la importancia del humor, no solo diciendo es importante, pero también por qué es lo que podemos averiguar, ¿no? Sí, qué es lo que hace el humor, ¿no? Eso es. Y qué estilo es bueno utilizar, ¿no? Porque hay distintos estilos de humor, o hay cuestionarios que miden, por lo menos en psicología, distintos estilos de humor, y este estilo que dices tú es, yo creo, el más complicado de todos. Es un estilo que es benévolo, y siendo benévolo provoca, y siendo benévolo confronta, ¿no? Entonces es un estilo que es complicado de hacer. Sería muy fácil. No es para desanimarte, para aprender el estilo provocativo. Es como un desafío profesional. Exacto. Es difícil de implementar eso luego, ¿no? Es complicado, porque es muy fácil provocar a una persona de una manera burda, o reírse de él de una manera zafia. Eso es muy fácil y muy poco meritorio. Y es muy fácil también alabar, ¿no?, a una persona de una manera pues también burda, ¿no?, y reírse con él, ¿no?, y tal. Lo complejo es esto que provoca la terapia provocativa, que tienen otros enfoques, que reconocen otros enfoques, que en realidad es una dialéctica, ¿no?, es una combinación de dos fuerzas que están en toda terapia, que recorren la terapia psicológica por todos los lados, que es la aceptación, por un lado, la aceptación del cliente, la validación de lo que ha hecho, de su experiencia, y por otro lado también, porque esa validación sola no serviría de nada más que para que el paciente siga igual, por otro lado también el cambio. Eso es. Sí. Entonces los dos estilos, esta combinación de humor, ¿no?, de ser un ángel diablo, un diablo ángel, yo creo que permite la combinación de la validación del cliente por un lado, y por otro lado de empujarle hacia el cambio. Eso es no solo la confusión, pero es la incongruencia que tiene este efecto, la incongruencia que estamos validando a nuestros clientes, al mismo tiempo riéndonos, poniendo desafío, y esta incongruencia resulta en una confusión en que casi todos mis clientes salen de mi despacho diciendo, pues de momento no puedo decirte cómo ha sido la sesión porque, no sé, me encuentro confuso. Para un novato en la terapia provocativa es un poquito difícil aceptar que tienes que dejar a tu cliente confuso a la casa y tener la confianza que dentro de una semana va a pensar, hostia, se me ha pillado este terapeuta, tiene razón, o no tiene razón y voy a decirlo en la sesión que viene. Entonces siempre pasa algo saliendo de la confusión, pero ha pasado algo diferente que normal. La confusión yo creo que es una cosa también muy importante en terapia, ¿no? Porque precisamente lo que han evitado los clientes muchas veces es la confusión. La confusión es un estado en el que tiene que estar y no puedes salir tú. La confusión te saca sola, ¿no?, por decirlo así. Sí. Entonces los clientes muchas veces han intentado salir de ese estado de confusión, eso no es bueno. Volverlos al estado de confusión, yo creo que es algo positivo siempre, ¿no? Y eso es lo que vamos a comprobar de manera científica, de lo que vamos a hablar en un momento. Sí. Ahora vamos a acabar con esta entrevista. Espero que te haya gustado. Me ha gustado y me ha divertido. Sí. Desde mi despacho me gustaría agradecerte otra vez, Pepe, por hablar conmigo sobre este tema que nos divierte tanto. La última parte de este podcast hablamos sobre las siguientes técnicas provocativas: utilizar el humor, dramatizar, hablar en tono cómico,
el apodo provocativo, explicaciones y soluciones absurdas y actúa más loco que el loco. Pero primero, el utilizar el humor. Bueno, eso es muy obvio, ¿no? Por otro lado, no tanto. Es que, ¿cómo se puede incorporar el humor en las sesiones? Existen diferentes maneras. Algunas de ellas son la exageración. Utilizar argumentos demasiado fuertes o, al contrario, demasiado moderados. La idea es comprobar la realidad o la importancia de aquel asunto para el cliente. Creamos una caricatura más grande de la que podía esperar el cliente. ¿Va a defenderse el cliente o va a ajustar sus ideas, pensamientos, deseos, objetivos y conducta? La imitación. El terapeuta utiliza las técnicas del modelado negativo. Imita las emociones, sus ideas, su conducta y la manera de hablar del cliente. Monólogos de solo 5 o 10 segundos son muy efectivos para dar al cliente una retroalimentación y para destapar muy rápido los aspectos disfuncionales de la comunicación del cliente. El torcer. Hay muchas formas de torcer lo que hace, piensa, siente o dice el cliente. El terapeuta provocador puede deliberadamente malinterpretar la comunicación del cliente para desafiarle a aclarar sus pensamientos y emociones. El terapeuta puede explicar mal las intenciones claras del cliente para que el cliente las repita o confirme. El terapeuta puede dar explicaciones psicológicas rebuscadas y deformadas para desafiar al cliente a darse a sí mismo explicaciones más simples para su conducta. Las bromas. Aparte de las diferentes formas del humor que puede utilizar el terapeuta provocador, no debemos olvidar que muy a menudo los clientes hablan sobre sucesos cómicos en sus vidas. También en las sesiones ocurren situaciones cómicas. Sería poco sincero no reírse con ellos, y a veces te surja una broma muy graciosa, una broma que cuadra muy bien con la situación del cliente, y yo no dudo en contarla. La siguiente técnica se llama dramatizar. En la formación para ser terapeuta provocador prestamos mucha atención al aprender a dramatizar, por ejemplo, haciendo ejercicios desde el teatro de la improvisación. Se aprende cómo reaccionar rápido y sin timidez basándose en la intuición. Da mucha energía al terapeuta y a la sesión, y evoca la conducta juguetona de la que ya hemos hablado. El dramatizar también da como resultado que se expresa más exagerado lo que estás diciendo. Ponerte en pie y hacer un poco teatro sobre las estrategias no tan inteligentes o los deseos irreales del cliente es lo que ocurre constantemente. Otra técnica provocativa se llama hablar con un tono cómico. Incluso si no estamos haciendo teatro, hablamos frecuentemente con un tono cómico sobre las cosas que nos cuenta el cliente. Sobre todo cuando hay una discrepancia entre lo que nos cuenta el cliente y cómo nos lo cuento. Puedes aplicar esta técnica muy bien. Puedes repetir lo que te acaba de contar el cliente, de manera exagerada o con la entonación graciosa o bromista, o si hace falta, en voz de una figura de los dibujos animados, etc. El apodo provocativo. Una manera para siempre ir al grano es el uso del apodo provocativo. Elegimos un apodo que a la vez es gracioso y toca el muelle del problema. Exageramos la importancia del apodo para que a menudo lo pongamos fuera del contexto. Hace que el apodo sea ridículo y por eso divertido. También tenemos la técnica explicaciones y soluciones absurdas. Queremos activar el poder de solucionar problemas del cliente por sí mismo. Por eso no solemos dar consejos reales. Si un cliente insiste que le demos uno, fabricamos o inventamos uno o más. Significa que damos soluciones que no tienen sentido, incluso a veces son locas. El mensaje para el cliente: no voy a recibir una respuesta seria del terapeuta, pues voy a inventar una que sí funcione. Aparte de soluciones absurdas, también damos explicaciones absurdas, ya que la gente siente la necesidad de una explicación. Pero bueno, tener una explicación para tu conducta no significa que puedes cambiarla, ¿no? Más bien es una demora para realmente hacer algo para cambiar. Pero bueno, la gente desea una explicación. Dando explicaciones absurdas al cliente, tarde o temprano, se dará cuenta de que no
le sirve de nada una explicación, sino que tiene que empezar a moverse. Y por último, actúa más loco que el loco. Frank Farrelly trabajaba con pacientes psiquiátricos más difíciles. Muy a menudo sus compañeros le daban los casos imposibles bajo el lema «No hay remedio, entonces mándales a Frank». Por definición, los pacientes psiquiátricos se comportan de manera más extraña en el contacto social que la gente normal. Se puede manifestar en una sesión bastante normal, aunque con una sensación inaprensible para el terapeuta de que algo no cuadra. Pero también en un paciente que se deja llevar hasta que se le va la olla en la consulta porque reacciona muy receloso y agresivo por su estado paranoico. Ya, no le puedes decir nada, ¿no? Es un paciente psiquiátrico, sí o sí. Farrelly dijo que así el paciente siempre lleva la ventaja de 10 contra 0 en la conversación. El paciente puede hacer todo porque tiene la excusa de estar enfermo. El terapeuta debe ser un muy buen profesional y por ello no puede decir lo que a veces quiere decir al paciente. Por eso Farrelly apartó la profesionalidad y se comportó más loco que el loco. Cuando un paciente gritaba de manera agresiva en su consulta, Farrelly se ponía en su escritorio para gritar aún más fuerte al paciente. Haciendo este tipo de cosas, los pacientes solían corregir a Farrelly para convencerle para que actuase normal, así mostrando que tenían un concepto de las normas sociales normales. Fue la prueba para Farrelly que la gente puede estar loca, pero que eso no significa que sea estúpida. Pacientes y clientes pueden aprovecharse de su enfermedad y podemos romper este juego. ¿Por qué es interesante esta idea de actuar más loco que loco? No todo el mundo trabaja con pacientes tan graves, ¿no? Cuadra muy bien con el discurso de Stuart Brown sobre la importancia de la conducta juguetona de los adultos. Tendemos a reaccionar de una manera muy seria a lo que ocurre en el contacto con nuestros clientes. Podemos encontrarnos impresionados por la historia grave del cliente o por la conducta que nos muestra. El principio de actuar más loco que el loco me da la libertad para soltarme de la seriedad profesional e incorporar la conducta juguetona, buscar la exageración y observar lo que es divertido en la situación. Un ejemplo. Marcelo tiene 28 años, tiene esclerosis múltiple. Le cuesta mogollón aceptar que ya tiene muchos límites físicos. El dolor le recuerda que los límites son verdaderos. Trata de impedir que su jefe y sus compañeros de trabajo noten que es diferente. Invierte mucha energía en mantener la fachada de un hombre joven con un futuro brillante por delante. El problema es que no puede aguantar más y, aún más importante, es que no tiene energía para buscar una pareja. Dura mucho. ¿Quién se enamorará de un hombre perdido, minusválido? Yo sería una mala elección. Pues yo me pongo de pie y empiezo a andar muy exagerado como un minusválido con cientos de problemas físicas. Cabeza de Quasimodo, ¿no? El protagonista del libro de Victor Hugo, Nuestra Señora de París. Y hablando con dificultad mientras finjo entrar en un bar. Oigan, ¿hay alguien aquí? No os escondáis, por favor. Soy la madre y estoy dispuesta a hacer todo lo que me pedáis. Secando la baba que gotea de las comisuras de la boca. Si no estuviera agotado por el trabajo, podría contarlos todo sobre mi enfermedad. Hay mucho que contar, ¿eh? La verdad, alguien. Mientras tanto, Marcelo no puede dejar de reírse. Para. De otro modo me voy a mallar en pantalón. Y limpiándose las lágrimas de risa. Por Dios, no estoy tan perdido, ¿eh? Jaja. Me gustaría encontrar una chica de verdad. Quizá tenga que aceptar que estoy enfermo y buscar un equilibrio entre trabajar y descansar. Así tendría más energía para ir de marcha y todavía sé cómo bailar, ¿eh? No soy un Quasimodo. Pues perfecto. Eso es todo para este episodio. Pepe, vuelvo a agradecerte por participar en este episodio. Hey, Fede, Sí. cuénteme lo que podemos esperar del siguiente episodio. En el siguiente episodio nos enfocaremos en el supuesto provocativo número 6. Los clientes siempre traen una lucha interior. Explicaré el supuesto, unas técnicas provocativas y cómo utilizarlas en la consulta.
Invito a un profesional para hacer una entrevista también. Te invito a reaccionar. Deja tus comentarios, preguntas y peticiones bajo el episodio o por el sitio web terapiaproductiva.es o por mail info@terapiaproductiva.es. En un siguiente episodio los atenderé. ¿Quieres saber más ya sobre la terapia productiva? Visita mi sitio web para buscar el primer libro sobre la terapia productiva en castellano. También es posible hacer un curso online. Nos vemos en algunas semanas. Hasta la próxima.